Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. Pues aquí estamos como todos los domingos, dándole gloria a Dios. Vamos a dar inicio al estudio de este día, hermanos. Esperando que todos se encuentren bien. ¿Cómo están todos? Gracias. Estamos con vida y salud, gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Me gusta que pueda estar con ustedes. Podemos compartir juntos en la palabra de Dios, estudiar juntos de la palabra de Dios, y es lo más hermoso que podamos ver, hermanos. Sí. Yo les invito a que no dejen de leer la Biblia, de estudiar. Es la única fuente de fortaleza y de ayuda que tenemos, hermanos. De parte de Dios no hay otra. Entonces vamos a continuar. Estábamos considerando los hechos, ¿verdad? Seguimos con los hechos. Estábamos en 16, capítulo 16, y vamos a seguir analizando lo que estábamos considerando. Bien, vamos a hablar entonces. Bendito Dios, Padre Santo, venimos delante de ti, Padre Santo, dándote gracias por este día, que tú nos concedes la vida, Padre, nos concedes la oportunidad de estar aquí unidos, Señor, en este lugar maravilloso, Padre, que tú has permitido que sea el lugar donde nos congreguemos, Padre. Pedimos tu bendición, Padre Santo, para todos y cada uno de nuestros hermanos. No necesitamos de ti, Señor, necesitamos que tú nos enseñes, nos guíes para hacer tu voluntad, Padre Santo. Gracias por todas tus misericordias, y pedimos que el Espíritu Santo fluya en esta mañana, que tú nos enseñes, nos des la oportunidad, Padre Santo, de comprender más tu palabra, Señor. Gracias por tus misericordias, en nombre de Jesucristo. Amén. Creo que ya habíamos acabado el capítulo 16, habíamos quedado de que Pablo y Silas habían sido encarcelados, donde el carcelero y toda su familia se habían convertido al Señor, donde habían sido sanados sus heridas, atendidas los golpes, golpazos que le habían dado a Pablo y le habían dado a Silas. Vimos que habían sido colocados en el cepo, ¿sí? Y habían estado en la prisión que está hasta el fondo, de más seguridad para evitar precisamente que se fueran, pero milagrosamente hubo un temblor y se desataron, se cayeron las cadenas, fueron liberados. Y debido a eso, fíjense, hasta en condiciones extremas y difíciles, hermanos. Aquí vemos un ejemplo del apóstol Pablo y Silas, que no dejaron de hablar de Cristo a pesar de las circunstancias que ellos se encontraban. Y es lo que yo estaba meditando en estos días, hermanos, porque a veces nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles decimos, mejor voy a descansar unos días, voy a retomar fuerzas, voy a tener un tiempo de comunión con Dios, ¿no? Eso lo digo porque hay personas que así lo dicen, ¿no? Como lo han comentado algunas personas, y ya cuando se siente más fortalecido,
seguimos en el servicio de Dios, pero considero que no debería ser así. El ejemplo de ello, hermanos, tenemos aquí a Pablo, que nos cuenta Lucas cómo bajo estas circunstancias, y hemos visto en otras ocasiones que Pablo fue apedreado, lo creyeron muerto, lo sacaron del pueblo, y se levantó y siguió predicando, ¿no? Y al día siguiente estaba en la sinagoga como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿eso qué nos enseña a nosotros, hermanos? Que no dejemos de desistir. No debemos desistir de hacer la voluntad de Dios a pesar de que nuestra propia vida dependa o esté en riesgo. Porque los apóstoles ya no fueron muertos por la obra de Dios. Sí, por la obra de Dios, por predicar la palabra de Dios, ¿no? Jesucristo murió también por lo mismo, ¿sí? Algunos profetas del pasado, del Antiguo Testamento, murieron igual, ¿sí? Aunque algunos sí salieron huyendo, como Elías. Salió corriendo como loco y gritando que quería morirse. ¿Sí recuerdan ese pasaje? ¿Sí? Después de ver, imagínense, después de ver la obra de que caiga el fuego del cielo y consume la ofrenda que él da, se sale espantado por una mujer. Imagínense. Por una mujer que le dice que lo va a matar. A veces nosotros quedamos en situaciones así cuando pasamos situaciones difíciles y nos olvidamos de la obra, de la mano de Dios, lo que ha hecho a nosotros en nuestras vidas, y por detalles que a veces son de... No quiere decir que no importaba la amenaza que le había dado esta mujer, porque era una mujer tremenda, que sí cumplía sobre lo que ella decía. De hecho, había matado a otros profetas, y según el relato de él creía que solamente quedaba él, pero no, vemos que había todavía un remanente, ¿verdad?, que estaba resguardado por Dios. Entonces, lo que debemos entender, hermanos, es que no debemos estar solos, no debemos sentirnos solos en medio de esas circunstancias. Ellos estaban alabando, ¿están de acuerdo? Pablo y Silas estaban alabando, cantando himnos, glorificando a Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando estamos en situaciones difíciles? Entonces, en base a este ejemplo del apóstol Pablo, del apóstol de Silas, aunque también Pablo era apóstol, Silas también era apóstol, hermanos, Bernabé también era apóstol, solo que no en el sentido del apóstol Pablo, no en el sentido de los apóstoles, ¿sí me explico? En el sentido de que ellos eran misioneros, ¿sí? Ese es el sentido de que eran apóstoles, porque eran misioneros predicando la palabra de Dios, enviados, porque de hecho significa, apóstol significa enviado, misionero, ¿sí? Entonces podemos notar, hermanos, que a mí esto, cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios y hago meditación sobre esta situación, como estoy comentando ahorita, me doy cuenta, hermanos, que no tenemos excusa. A ver, no tenemos excusa para decir, no pude, no puedo. Porque no estamos solos. No estamos solos, hermanos. No estamos solos. Dios sabe lo que estamos pasando, ¿sí? Y Él es el único consuelo que podemos tener. Aunque veamos que todo el mundo está en contra de nosotros, como sucedió en el caso de los apóstoles, como sucedió con Cristo mismo, no estamos solos. Tenemos al Todopoderoso. ¿Quién dice amén? ¿No? ¿O dudan de eso? A no ser que duden, entonces ya está difícil, porque entonces si ustedes no creen, pues ya está complicado. Pero si ustedes creen que el Dios, el Todopoderoso, imagínense, el Creador del cielo y del universo, el gran Yo soy, está con cada uno de nosotros. Dice Jesucristo, ¿qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacer el diablo aunque nos acuse? Porque Él nos acusa día y noche, hermanos. Día y noche está delante de Dios y le está diciendo, mira a tu hijo, mira cómo dice tu hija, mira cómo está haciendo tu hija, tu hijo. Mira, y mi hijo Cenita, según te ama mucho. Somos acusados y acosados por el diablo.
¿Sí? Hay un proverbio, no recuerdo ahorita la cita, pero es un proverbio donde dice que está hablando ahí, dice que nosotros portemos a la altura para que pueda Dios responder al que le está desafiando con escarnio. Así dice. ¿Quién es el que está desafiando a Dios? El diablo. ¿Por qué? Por nosotros, porque todo el día está acusándonos, hermanos. Todos los días está ahí atacándonos. El punto aquí, hermanos, no nomás es leer la Biblia, porque la podemos leer como cualquier libro. Y se lo digo porque, gracias a Dios, os agradezco mucho la misericordia que ha tenido conmigo, porque yo anteriormente leía la Biblia, ¿no? Yo me hice cristiano, más o menos acababa la Biblia, no en un año, tampoco quiero exagerar, pero sí la he leído varias veces, ¿no? Varias ocasiones ya la he leído completo. Pero ahorita, con todo lo que hemos estado estudiando y todo esto, he aprendido cosas nuevas. Y junto con, no sé si supieron ustedes que estábamos yendo tomamos un curso de meditación bíblica, una Lupita, un servidor y mi esposa y otras personas lo tomamos, y es una manera muy bonita de meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. ¿Sí? Reflexionar. Y ahí habla de Dios, habla de Jesús y habla de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se engrandece? La forma de la meditación es que ahí dice en qué es el relato que acabamos de leer, X, cualquiera, donde vemos la presencia de Dios, ahí en ese relato, y la presencia de Jesús, y después, ¿y qué hay en mí? Sí. También tomamos la autoconfrontación hace algunos años. Yo apenas lo saqué el día lunes, más bien el domingo, el sábado pasado, 8 días, no podía dormir. La esposa no estaba, ni yo ni podíamos dormir. Y yo saqué el libro de autoconfrontación y empecé a leer sobre el pecado que nos domina. Hay un tema que se llama, la parte fácil final, el pecado que nos domina, y es basándose en Romanos capítulo 6, dice que seguiremos pecando para que la gracia de Dios aumente. Eso es lo que pregunta el apóstol Pablo en ese capítulo. Así inicia el capítulo 6. Y ese capítulo me parece muy interesante. De hecho, yo me acordaba de eso, porque ya lo habíamos estudiado, pero yo quería recordarlo, porque ahí me parecían cosas importantes que tenía que volver a meditar y volver a leer. Más que nada por la situación en la que pues, lo estoy pasando, ¿no? Y no porque el pecado me esté dominando, sino por otras situaciones, ¿no? Entonces, y habla ahí específicamente de grupos de autoayuda. Hay una parte, no cita, por eso yo me acordaba, porque cuando lo tomé hablaba de AA, Alcohólicos Anónimos. Sí, eso lo vimos con el pastor Joel. Sí, y bueno, a mí me quería recordar esa situación para volver a recapitular la información que él mencionaba en base al pecado que nos domina. ¿Sí? No voy a hablar de AA porque muchos de ustedes a lo mejor ni siquiera saben qué, y no voy a dar clases de AA tampoco. Venimos a hablar de la Biblia, pero me llamó la atención por la situación que estoy pasando en la vida personal. Sí, y quise volver a tener algunas informaciones que ya tenía yo en la mente, pero no las tenía muy claras, entonces por eso lo hice. Y ya a la medida que estuve leyendo, estuve ahí como 3 horas leyendo los textos en ese tema. Y si ustedes que ya lo leyeron, se dan cuenta que a veces me manda a diferentes páginas temas
que ya están al principio o atrás de eso. Y la verdad es un estudio muy concienzudo de la palabra de Dios. Y a mí eso me fortaleció. No precisamente porque yo tengo un pecado que me está dominando, no vayan a pensar eso, ¿no? Sino para ver de qué manera puede uno fortalecerse en la fe, ¿sí? Y en base a lo que les acabo de decir de Romanos capítulo 6, que seguiremos pecando para que la gracia de Dios aumente, dice jamás, dice el apóstol Pablo, si hemos muerto al pecado, ¿cómo es que vivimos en pecado? Les invito a que lo lean ese capítulo 6 de Romanos. De hecho, el pastor dijo que íbamos a estudiar Romanos. ¿Qué les parece si lo van leyendo? ¿Qué les parece? Es un libro fantástico. Yo lo he leído varias veces en diferentes versiones y me ha dado mucha información, tiene mucha riqueza ese libro, mucha riqueza sacada, ¿sí? Y habla por la base del cristianismo se encuentra ahí. Pablo no lo escribió con el sentido de dar teología, porque muchos estudiosos teólogos dicen que ahí la base del cristianismo ahí se encuentra y que ahí es teología, ¿no? Pero Pablo no lo escribió con ese propósito, simplemente lo escribió con el propósito de hacer entender a los romanos, a los cristianos que estén en Roma, que se habían convertido al cristianismo, de lo que implicaba ser cristiano, y también habla del pueblo judío, hermanos. El pueblo judío. Y él dice que, inclusive, no recuerdo la cita, pero dice que él prefería ser anatema, con tal de que sus hermanos, sus judíos, alcanzaran la salvación. Dice que tenían un profundo dolor en su corazón porque no creían en Jesucristo. Es en el capítulo 9, ahí empieza todo eso hasta el capítulo 11, sobre el remanente que hablamos de Elías, ¿sí? Entonces, yo les animo a que lo lean, hermanos. Sí, es un libro, una carta, no es un libro, es una carta muy interesante, muy importante, ¿sí? Y que no nomás la lean, sino mediten, reflexionen, qué está diciendo ahí el escritor, en este caso Pablo, ¿sí? Y es muy interesante, ¿sí? A ver si oportunidad, tendremos oportunidad de analizarlo, de estudiarlo, van a ver que es maravilloso ese libro. Todos los libros que escribió, las cartas que escribió el apóstol Pablo tienen mucha enseñanza, todos, ¿no? Pero este libro contiene una base de todo el cristianismo, ¿sí? La base del cristianismo, ¿sí? Entonces, por eso es importante que... Es la Biblia resumida. ¿Sí? Y si lo comparamos con el libro de Hebreos, hermanos, que ya estuvimos estudiando el libro de Hebreos, hay muchas cosas, muchas similitudes con el libro de los Hebreos. Porque ahí habla de los judíos, en Romanos habla de los judíos, y en Hebreos está dirigido a ¿quiénes? A los hebreos. ¿Y quiénes son los hebreos? Los judíos. Entonces, ahí les recomiendo que estudiemos. Entonces, hermanos, continuamos. Aquí vamos a iniciar el capítulo 17. El capítulo 17 me parece de manera muy importante, porque aquí el apóstol Pablo llega a Polis, a Grecia, se entra a Grecia, a la provincia de Grecia, una potencia mundial que fue muy prominente y que hasta en la actualidad, esas ideas de Grecia, hermanos, están vigentes. Yo no sé si ustedes sepan, pero la Constitución de México y la gran mayoría de todo el mundo, hermanos, ¿saben en qué se basa esa Constitución? En Grecia, en los fundamentos que hizo Grecia, hermanos. ¿Sí? Roma, cuando conquistó Grecia, adquirió toda su cultura, inclusive sus deidades, hermanos, las acogió también, solamente les cambió de nombre. ¿Ustedes sabían eso? Solamente les cambió de nombre, pero tenían las mismas deidades. Las mismas deidades, solamente cambiaron de nombre.
Entonces, la filosofía de Grecia, hermanos, hasta en la actualidad, sigue influyendo en la vida de la gente. En la vida de la gente. Por ejemplo, una filosofía del ser humano. ¿Quién ha escuchado hablar de la metafísica? ¿No han escuchado hablar de la metafísica? ¿No? Es una ciencia que estudia sobre las cuestiones paranormales, pero en el sentido correcto, ¿sí? Más o menos así, ¿sí? Aunque en ese tiempo se han metido otras ideas. ¿Saben quién inició con esta filosofía de metafísica? ¿Qué decía, hermanos? Y para ser exactos, ¿saben quién empezó a apuntar? Aristóteles. De ahí viene. Y esto tiene que ver también con los decretos, con que yo declaro. ¿Dónde tiene que surgir todo eso? ¿Sí? Aunque usted no lo crea, como dice la televisión. Aunque usted no lo crea. Es por eso lo que les digo. O sea, sigue habiendo influencia en nuestras vidas hasta el día. Y desafortunadamente, hermanos, la iglesia no se ha escapado de eso. Es escapado. Fíjense, ayer mi esposa fue a su hermano Miguel, que hemos estado dando por él, abrió un pequeño restaurante chiquito para un negocio, ¿no? Y sucede que la persona, la dueña de ese lugar, es cristiana. Es una persona ya anciana, de 90 años, según me dice mi esposa, que ella estaba platicando. Y que llegó su pastor. Llegó su pastor ahí a hablar por el negocio. ¿Sí? Pero aquí me dice mi cuñado, bueno, me dice mi esposa, me dice mi esposa que le dijo a su hermano que le están obligando a dar su diezmo, una ofrenda, la primera semana. Y todo lo que gane se lo dan a la iglesia. Y eso no me gustó. Eso no le gustó. Y entonces ya dice mi esposa, le llamó, dice que se estaba obligado a hacerlo. Y dice, bueno, según lo que me dice ella, no sé exactamente qué le haya dicho porque me lo platicó ella. Pero ella dice que no estás obligado a hacerlo, pero si tú lo haces, que sea por fe, porque Dios te va a bendecir un negocio, pero no lo hagas por obligación. Dices que siento que me están obligando a hacerlo, ¿no? Y no estoy de acuerdo, dice mi cuñado. Entonces, pues no sé si en realidad en qué haya quedado, pero el asunto es que cuando ese pastor estaba ahí, dice mi esposa que empezó a orar y a expulsar demonios, empezar a dar sanidades, diciendo yo, el Espíritu Santo me está diciendo que aquí hay una persona que está enferma, que tiene gastritis, que tiene una pierna mala, y cosas así. ¿Y qué creen, hermanos? Efectivamente había una persona así. Era mi cuñada, hermana de mi esposa. A lo mejor ustedes la conocen, que fue en su cumpleaños. ¿Sí? Ella tiene, hace 8 días, precisamente el viernes, fue internada porque tiene varices, no sé cómo le llaman esa enfermedad. Hay varices en las piernas y parece que tenía cubos en la sala ahí. Y se están moviendo y entonces podría causar un problema muy fuerte, muy fuerte, llegar al cerebro, tapar una arteria y ahí se quedó, ahí se queda, ¿no? Entonces fue el doctor, ella, y lleva, que fue precisamente ayer, digo que este pastor estaba diciendo eso, y le estaba diciendo a mi cuñada que hiciera su pie contra el piso fuerte para que fuera sanada, ¿no? Y bueno, ellas no son cristianos, ¿no? Imagínense, ellos no creen en eso. Pues ella más bien lo hizo, por lo que dice mi esposa, obligada a hacerlo, por la insistencia de este pastor. Yo no sé si en verdad ha sido sanada, porque no me dijeron. Pero esas situaciones ocurren, hermanos.
Desafortunadamente esas ocasiones ocurren, y eso tiene que ver con lo que estamos comentando de la metafísica. Eso ha influido mucho en las iglesias hoy en día, ¿sí? Dicen que para ellos es un poco extraño, porque bueno, cuando yo he estado con ellos, yo he orado con ellos, y yo no hago así, ¿verdad? Yo no hago así. Yo oro, pues así como estamos aquí orando, ¿no? Pero dice que esta persona hacía, pues, como hacen todas las personas. Ustedes imagino que algún día han visto unos videos como hacen, y que oran, que gritan, que hacen todo ese tipo de cosas. No critico al hermano, pero pues ahora sí que así le enseñaron, hermanos, como todos y cada uno de nosotros, así nos fuimos enseñados, y eso creíamos que era correcto. Les digo porque también a mí también yo lo llegué a hacer en un momento, también llegué a hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Aunque yo no yo por base de mi carácter, pues no soy tan así, tan para acá y me muevo para allá y para acá. Yo soy más bueno, yo considero que yo soy más tranquilo. pero sí llegué a hacer guerra espiritual, sí llegué a declarar, sí llegué a hacer esas cosas, hermano, sí lo hice, sí, pero no lo hice así como gritando, porque yo no soy así tampoco, ¿eh? Pero así lo hacía, sí lo hacía. Entonces, pues vemos que eso no es de acuerdo a la palabra de Dios. Y vamos a empezar, hermanos. Entonces, 17 dice el versículo 1: pasando a Anfípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Sí? Si se dan cuenta, hermanos, siempre el apóstol Pablo, cuando llegaba a cualquier lugar, ¿a dónde se dirigía? A la sinagoga. En Filipo, recordemos que no había sinagoga, sino se dirigió a un lugar donde la gente concurría para hacer oración, y que había muchas mujeres ahí, ¿no? Bueno, sigue diciendo, y Pablo había, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, o sea, 3 fines de semana, los 3 sábados, estuvo con ellos ahí en Tesalónica. ¿Sí? Muy bien. Ahora entonces dice, discutiendo con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba. Y juntando una turba, alborotaban la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, porque llegaban a la casa de este hombre Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, ¿sí? A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que no hay otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y los demás lo soltaron. Desde entonces había fianzas, hermanos. Había fianzas donde estaban encarcelados a la gente. Aquí el tema importante dice que los que dicen que andan trastornando al mundo entero, dice, han llegado aquí y Jasón los recibió en su casa. Se dan cuenta que entonces podemos notar, hermanos, cómo a pesar de todo ello, y que los judíos eran los alborotadores.
¿Se han tomado en cuenta ahí? Dice que en el versículo 5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ¿qué? Ociosos, gente que no estaba sin ningún beneficio, estaba ahí, ni trabajaba ni nada, gente que... Y es lo que ocurre en este tiempo. ¿A quién agarra a la gente para alborotar a la gente? A la gente que pues no tiene nada que hacer. E inclusive si les dan dinero, pues peor, se van y se levantan. Eso es lo que ocurre cuando hacen manifestaciones, cuando hacen marchas, ¿sí? Y la gente que no tiene nada que hacer, que no tiene trabajo, que quizás le dan un dinerito, o por lo menos dan una torta, en agua, van y hacen todo este borrote que hemos visto, ¿sí? Fíjense, desde entonces se hacía ese tipo de cosas, pero se hacía para manifestarse en contra de los apóstoles aquí, en Tesalónica. Les llevaron a la cárcel, a Jasón, como no pudieron llevar a los apóstoles, al anfitrión lo llevaron y él pagó una fianza para que pudiera salir libre. Imagínense qué actitud de los judíos y los griegos. Dicen que sí creyeron, a pesar de su filosofía, sí creyeron. Ahí dice, y algunas mujeres, y no muchas, no pocas, dice. No pocas, dice. Dice que fueron muchas personas, mujeres y hombres, las que estuvieron ahí. ¿Sí? Después de este alboroto, miren que seguimos leyendo. En el 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Es lo que les digo. Tomamos en cuenta, siempre ellos llegaban a las sinagogas. Bueno, y dice aquí en 11, y estos, o sea, los bereanos, de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibimos la palabra con toda solicitud. Y aquí viene importante esto, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Aquí hay algo distintivo, hermanos, de esta ciudad de Berea, es que ellos escudriñaban las escrituras para verificar si lo que decía Pablo era veraz con relación a nuestro Señor Jesucristo. Y al darse cuenta que efectivamente tenía fundamento bíblico en las escrituras que ellos tenían en ese momento, creyeron. Pero ¿quién está hablando aquí? Dice que eran griegos, hermanos. Dice, mujeres griegas de distinción. Esta distinción era un grupo de creyentes, hermanos, que vivía en Berea, ¿sí? Y que estudiaban la palabra de Dios, y ellos creyeron a la palabra del apóstol Pablo, creyeron a Jesucristo. Pero continuamos, sigamos leyendo. Dice ahí, así que en el 13, y cuando, fíjense lo que pasa aquí, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea eran anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron ¿a dónde? A Atenas. Y había recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Salieron. ¿Cómo ven, hermanos? Estamos hablando de aquí, de una provincia de Grecia, ¿sí? Llegan a la ciudad de mucha importancia en ese tiempo. En la cuna, ahí era la cuna de la filosofía, en Atenas, ¿sí? Era la cuna de la filosofía. Ahí se congregaban griegos y discutían, analizaban todo ese tipo de temas que tienen que ver con la filosofía de ellos, sus creencias y otros temas, ¿sí? Ahí es donde llegaron ellos. Llegó el apóstol Pablo, pero llegó solo.
sin acompañante. Y aquí en este capítulo 1 se desarrolla una predicación que el apóstol Pablo presenta a este grupo de personas a las cuales llegó ahora sí a la mera mata de la filosofía, a la mera mata de la filosofía. Sí. Y ahí fue cuando entonces ahí es cuando ve, al estar llegando a Atenas, perdón, ahí el apóstol, al estar caminando ahí en el Areópago, porque llega al Areópago, ¿sí? Predica ahí, y aquí, en base a las circunstancias que él está viendo ahí en esta ciudad de Atenas, hermanos, y viendo todos los altares que encuentran ahí, miren lo que acontece. Vamos a seguir leyendo cómo el apóstol Pablo presenta las buenas nuevas a esta gente. Aquí en Grecia, en Atenas, lógicamente no había sinagogas, hermanos. ¿Sí? No había sinagogas. Pues miren lo que dice aquí: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga de los judíos piadosos, en las plazas cada día como los concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palavero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Bueno, aquí me parece sí había judíos, hermanos, que se congregaban en sinagogas. Aquí quiero claro que llegaba con ellos, el apóstol llegó con ellos. Pero al llegar allí a Atenas, vio que entonces estaba hablando con los filósofos epicúreos. Aquí que quiero ver quién sean los epicúreos, permítanme, para que veamos aquí. Esa gente seguía la enseñanza de un hombre llamado Epicurio, estoico. Esa gente seguía las enseñanzas de un hombre llamado Zenón, quien además de enseñar que uno debe controlarse a sí mismo, decía que toda persona puede saber lo que es bueno y lo que es malo, sin ayuda de Dios y de Dios. Eso era lo que enseñaban estos. Esa era su filosofía. O sea, eran seguidores, pero el más tremendo era el del otro. O sea, este hombre enseñaba eso, que uno debe de controlarse a sí mismo, ¿sí? Y que nadie necesita la ayuda, y cada persona sabe lo que es bueno. Por eso es que le digo, cuando se habla, debemos entender bien cuando se habla acerca del libre albedrío. Realmente la Biblia habla de un albedrío. O sea, debemos tener mucho cuidado ahí también, porque se cree que todo esto, toda esta filosofía también del libre albedrío, se sacó de aquí, de este hombre, de sus enseñanzas de este hombre. Entonces, luego sí debe uno de entender bien lo que... Por eso este hombre aquí, ¿qué? O sea, debe uno de controlarse a sí mismo, decía que toda persona puede saber lo que es bueno y lo que es malo, sin ayuda de Dios, y no necesitamos a Dios en nuestras vidas. Eso era lo que enseñaba ese hombre. Los estoicos.
Bien, aquí también encuentro toda la información que quería ver, encontrar. Aquí dice que los filósofos epicúreos, ¿sí?, y los estoicos, los epicúreos seguían a Epicuro. Este hombre existió en el año 341 al 270 antes de Jesús, y la filosofía de este decía que el fin del hombre era el placer y la felicidad, buscando la tranquilidad y la ausencia del dolor, amando a la humanidad. Creían que así los dioses existían y no participaban en eventos humanos, ¿sí? Esa era la filosofía que tenía este hombre Epicuro, ¿sí? Los estoicos, hermanos, eran seguidores de Zenón. Este hombre existió en el año 320 al 250 antes de Jesucristo, y recibieron su nombre por el pórtico pintado de Estoa, desde donde tradicionalmente enseñaba su maestro en Atenas. Eran panteístas en su enfoque y creían que un gran propósito dirigía el curso de la historia. La responsabilidad del hombre era amoldarse y alinearse a ese propósito a través de la tragedia y el triunfo. Obviamente este punto de vista producía ciertas cualidades nobles, también resultaba en un falso orgullo y autosuficiencia, ¿sí? Eso es lo que comenta aquí este comentario de estos hombres, este grupo de personas que seguían a estos personajes, ¿sí?, que acabamos de mencionar, que eran filósofos, y que ahí el apóstol Pablo se juntó con estos hombres para predicarles la palabra de Dios. Y hablando precisamente de la resurrección de Cristo, el Areópago, hermanos, se estaba en el monte Ares, era un lugar de reunión, el consejo del Areópago, cuerpo supremo para decidir en asuntos judiciales y legislativos de la ciudad. En la era apostólica su poder se había reducido a supervisar asuntos religiosos y educativos. Eso es lo que ocurría en el tiempo del apóstol Pablo, ¿sí? No hacían ese tipo de cosas. Dice que existía algo que duda, donde se reunían, dice, este consejo en los días de Pablo. Algunos piensan que en el tradicional monte Marte, detrás de Agorra, inmediatamente al oeste de la Acrópolis. Otros dicen que se reunían en Estoa, Brasileis, un edificio de Angora. El consejo quiso saber acerca de la nueva enseñanza de Pablo, que contiene cosas extrañas a sus oídos. En Atenas, el centro intelectual del mundo antiguo, a los atenienses y los extranjeros residentes les encantaba decir y oír algo nuevo. Esta apertura dio a Pablo la oportunidad para predicar su mensaje. Eso es lo que podemos ver ahí entonces. Y entonces, ¿de qué manera les predica el apóstol Pablo ahí? Sigamos leyendo entonces aquí. Nos quedamos en el versículo 17, ¿verdad? El 18. Vamos a ver el 19. Dice, y tomándoles, les trajo al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos estas extrañas cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residían allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Lo que estaba comentando, el comentario que decía ahí. Dice, entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción, a Dios no conocido.
al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por hombres, por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de su sangre ha hecho todo el linaje de todo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte o de imaginación del hombre, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban y otros decían: ya te diremos acerca de esto en otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¿Sí? Aquí vemos, hermanos, cómo el apóstol Pablo presenta a ese Dios no conocido que ellos tenían como en su deidad, valiéndose de esa altar que él vio, utilizando su propia cultura, sus propias ideas religiosas, y en base a ese que no conocían, pues dice él, pues de ese Dios que ustedes no conocen, yo predico. Yo les vengo a hablar de ese Dios que usted no conoce. Imagínense, qué habilidad tenía este hombre, ¿verdad?, para poder hablar de esa forma. Y eso a nosotros nos lleva también a alentar a prepararnos para presentar el Evangelio en base a las creencias de la gente, ¿no? Él utilizó eso, aunque no tuvo muy buenos resultados, ¿verdad? Solamente menciona a 2 personas que fueron los que escucharon, especialmente una mujer y un hombre. ¿Sí? Aquí la importancia de todo esto, hermanos, no tanto es cuánta gente nos escuche o cuánta multitud nos llevemos a ganar, no, hermanos, ¿no? Sino los que, como dice la Escritura, los que tengan que ser salvos. Los que tengan que ser salvos son los que se van a salvar, y los demás pues no van a ser salvos, ¿no? Eso es lo que dice la Escritura ahí en el libro de los Hechos también. ¿Sí? No quiere decir con esto que hay una predestinación, no, simplemente la gente con una actitud correcta, ¿sí?, la que tiene hambre de Dios, es la que va a escuchar. Algunos se aferraban a sus ideas porque decían, cuando Pablo habló de la resurrección de Jesucristo, muchos se dieron la vuelta y se fueron. Dice, ya deberíamos hacer otra ocasión. ¿Por qué? ¿Por qué se comportaron de esa forma así tan, como que no les interesara esto? ¿Saben por qué? ¿Por qué iban en contra de sus creencias? ¿Por qué ellos no creían en la resurrección? ¿Saben eso? Por eso la filosofía que acabamos de mencionar de este hombre, que los epicúreos y el estoico, era que hay que gozar de la vida mientras se viva.
Otra de la idea que ellos tenían, que enseñaban que el espíritu no se contaminaba, que la carne es la que se contaminaba, pero que el espíritu que supuestamente vive en ellos no se contaminaba. Entonces, como no se contaminaba, podían hacer y deshacer lo que ellos quisieran. En que la carne es la que se iba a podrir, el espíritu no, pues entonces estamos dando vuelta del hacha. Y esa filosofía sigue siendo hasta hoy en la actualidad. Cuando Pablo está hablando a los tesalonicenses precisamente del tema, pero de Corintios, no tesalonicenses, en Corintio, en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, está hablando de la resurrección. En ese capítulo 15, todo el capítulo habla de ese tema de la resurrección. Y él dice que si Jesús no resucitó, van a nuestra fe. Y hemos sido los peores hombres del mundo porque hemos creído una mentira. ¿Y por qué dice esto? Porque, como dice aquí, la base de nuestra fe está cimentada ¿en qué? En la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Porque dice ahí, porque si Cristo no resucitó, van a nuestra fe y entonces seguimos en nuestros pecados. Así lo dice el apóstol Pablo. Seguimos en nuestros pecados, seguimos muertos. ¿Por qué lo dice esto a los corintios, hermanos? Porque se dan cuenta ahí en su mapa, a ver dónde está Corintios. Ya se me fue el tiempo, me pidieron que aquí hablando. Se fue el tiempo. Vamos a verlo rápido. ¿Dónde está Corintios, hermanos? Ahí en el mapa que les di. ¿Está cerca de Atenas? Sí. Está cerquita, ¿verdad? Era provincia también de Atenas. Y de ahí también había esa filosofía. Por eso es que no querían en la resurrección. Pues esa es la forma como el apóstol Pablo predicaba, hermanos, y predicó aquí en Atenas. Aunque no tuvo mucho éxito, pero no importaba el éxito, sino importaba que la gente lo escuchara. Amén, hermanos. A ver un comentario rápidamente. ¿No hay comentarios? Pues sí, no, con muchas filosofías que tenga la otra gente y sus creencias, pues uno siempre va a hablar, debe de hablar lo que, presentar al Dios real, ¿no? Al que no hemos visto, pero sí le conocemos. ¿Algún otro comentario? ¿Muy? ¿Sí? Pues por ejemplo, yo aquí a partir del versículo 10, ¿no? Porque no sé mucho, de hecho, estaba escuchando una prédica precisamente de cómo los de Berea realmente escudriñaban las escrituras, ¿no? En profundidad. Y pues es lo que es responsabilidad de todo y cada uno de nosotros como cristianos, pues hacer eso, ¿no? Que ellos decían, o sea, es decir, aunque Pablo les venía a decir, ellos iban a confirmar lo que él les estaba diciendo. O sea, precisamente para no caer en todas esas filosofías huecas y vanas de pensamientos del mundo, ¿no? O sea, realmente estamos como ellos, ¿no? O sea, que todo lo pasamos por un filtro, pues. A lo mejor no porque tal persona esté en un púlpito, no qué tal si nos está mintiendo, por así decirlo, ¿no? Y nosotros ni cuenta, ni siquiera tenemos ese discernimiento, o sea, distinguir tanto lo bueno como lo malo. Entonces, sí, bueno, es una enseñanza que también es muy buena. Sí, gracias. Nos vamos a terminar porque luego necesitamos más y se va el tiempo. Pues sigan estudiando, leyendo la Biblia, hermanos, para que podamos analizar un poquito los. Dejo dejar de tarea que lean el libro, capítulo 15 de Corintios. Es el primera. Ay, es que no recuerdo si es la primera o la segunda. Bueno, ustedes busquen el capítulo 15, ya sea la primera o la segunda carta, ¿sí? De Corintios. Y léanlo, por favor. No recuerdo si es el primero o la segunda carta. Sí, pero se los invito a que lo lean.
para que vean lo que ahí el apóstol Pablo habló a los corintios, que también era provincia de Atenas. ¿Pero primera o segunda? ¿Primera? No lo puedo comentar, ahí búscalo Que la resurrección de los muertos. en primera o segunda. En primera, porque en segunda no hay capítulo. Sí, entonces en la primera carta. Dios que no me acordaba si era en primera o en segunda. Sí, pero ahí lean ese capítulo, por favor. Habla de la resurrección de los muertos. Y habla también de la venida de Jesús. Pero aquí el tema principal no es la venida, aunque es importante, sino el tema de la resurrección. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Padre Santo, por esta bendición de poder terminar un estudio más. Agradecemos tu palabra, agradecemos la oportunidad que tú nos das, Padre, de poder estudiar tu palabra. Señor, gracias por tu enseñanza, gracias porque nos guías todos los días, porque nos enseñas, Padre, cómo debemos nosotros andar, predicar tu palabra, Señor. Y te damos gracias por eso. Este ejemplo del apóstol Pablo con Silas y de los demás discípulos y apóstoles, Padre, nos ponen aliento, fortaleza de ver cómo ellos, Padre, sin importar las circunstancias que ellos tuvieron, se sirvieron fielmente, Padre, hasta la muerte. Que podamos nosotros también ser fieles hasta la muerte, Padre Santo, siguiendo el ejemplo, siguiéndote a ti principalmente, porque tú también moriste por hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.